Es que me da risa porque el pastor dice que 2 horas, digo yo tan poquito. No. Dios que guíe nuestras mentes y nuestros corazones. Es un gusto estar de nuevo aquí en casa de Elohim. Y cuando digo un gusto es predicando, porque los visito, como dice el pastor, cada 2 semanas. Pero cuando estoy con la oportunidad de traer la palabra de Dios y el mensaje de Dios, pues lógicamente es un privilegio aún mayor porque es para toda la congregación. Hoy vamos a tocar un tema que le he llamado orgullo, ateísmo práctico. La palabra de Dios dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y comienza con la altivez, que es justamente el orgullo. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy, porque no puedo desarrollar más de un tema por cuestión de tiempo. Solamente el ver el tema del orgullo ya toma bastante rato. Vamos a orar y le vamos a pedir la dirección al Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Estamos rogándote, suplicándote, Señor, que nos des entendimiento, que abras, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que lo que traes para nosotros en esta mañana, Señor, quede grabado para siempre, y que lo hagamos, Señor, rema en nuestras vidas. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Que si tenemos y atesoramos tu palabra, esta sea para ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, de mentes débiles, pero a través de tu Espíritu Santo, Señor, y el poder que tú tienes puesto y depositado en nosotros, Señor, nos puede hacer, Señor, oidores sabios y no olvidadizos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Orgullo, ateísmo práctico. El orgullo es un sentimiento autodestructivo. Es como suicidarse, básicamente. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice muy claro, que lo que precede a la caída es justamente la altivez de espíritu, que es el orgullo. En las iglesias, en todas las iglesias hay dones espirituales. Todo creyente tiene dones espirituales, como mínimo uno, y de ahí Dios le va dando cada vez más dones espirituales. No conozco un creyente que no tenga un don espiritual, porque si no lo tiene, no sería creyente. Tenemos que separar lo que es el talento de un don espiritual. Las personas que cantan, las personas que danzan, esos son talentos. El don espiritual es aquello que nos da frutos del Espíritu, que nos ayuda a manejar el fruto del Espíritu, como la fe, como el amor, la benignidad, la paciencia. Estas cosas son dones espirituales. ¿Por qué tengo que separar lo uno de lo otro? Porque hay personas muy talentosas que llenan estadios, pero no son creyentes. Hay personas que danzan y cantan y hacen muchas cosas, y muchas veces su vida es contraria a la del Señor. Por lo tanto, no debo de confundir lo uno con lo otro. Una de las iglesias que más dones espirituales ha tenido en la historia bíblica, y está escrito por Pablo, es la iglesia de Corinto. De ahí es que ellos se sentían con altivez de espíritu y con orgullo. Por eso Pablo les reconoce a ellos justamente todo lo que ellos tenían, pero también les llama la atención. Le llama la atención por el uso incorrecto que hacían de esos dones espirituales. En 1 Corintios, en el capítulo 12, y por cuestión de tiempo, yo le recomiendo que tenga un lápiz y una hoja y anote las citas, porque si les espero a que lo encuentren, entonces se me hace muy corto el tiempo para poder traer el desarrollo de todo el tema. En 1 Corintios, en capítulo 12, en el verso 7, Pablo les escribe así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es que el Señor nos da una manifestación del Espíritu conocido como dones espirituales? Para provecho, para usarlos correctamente. Y mis hermanos, hay un gran error, porque pensamos que es para provecho nuestro, y no es para provecho nuestro, es para provecho de todo el cuerpo de Cristo, es para provecho de toda la iglesia. Porque si fuera para provecho nuestro, para usted y para mí, entonces no tendría sentido pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo hace ese énfasis. A cada uno, dice, les es dada la manifestación del Espíritu Santo. Yo les pido a ustedes que piensen en sí mismos y qué capacidades espirituales Dios les ha dado a ustedes. Ya les dije la diferencia entre el talento y el don.
Estoy hablando del don del Espíritu, si la paciencia, si la benignidad, si Dios les ha dado espíritu para poder aconsejar a las personas y todas las cosas que es para el crecimiento de la iglesia. Y no digo que los talentos no sean para el crecimiento de la iglesia, pero el don es una capacidad que Dios me dio a mí para que mi alma crezca, que es lo único que yo me voy a llevar, el conocimiento que yo le dé a mi alma. Todo lo demás se queda acá. Yo me voy solamente con lo que Dios me dé en cuanto a conocimiento del Padre y del Hijo, a través del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo, en el capítulo 12, en el verso 18, Pablo escribe: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto es importante también, porque a veces nosotros creemos y estamos dirigiendo la iglesia humanamente, escogiendo nosotros las cosas según nuestra percepción de lo que creemos que cada uno tiene. Y mis hermanos, cada uno lo que tiene es porque Dios lo dio. Santiago, escritor del mismo libro y medio hermano de Jesús, dice que todo lo bueno viene de Dios. Nada bueno viene de nosotros al día solamente cosas malas. En Romanos Pablo escribe que nosotros no buscamos a Dios, que Él es el que nos busca a nosotros, que nosotros más bien nos apartamos de Dios. Esa es nuestra tendencia. Así que cuando usted y yo tenemos la iniciativa de buscar a Dios, es porque Dios ha trabajado en nuestros corazones, es porque el Espíritu Santo ha venido a usted y le está llamando, y usted no puede resistir a ese llamado, porque es Dios operando en nosotros, no nosotros los que escogemos seguir a Dios. Eso es una falacia que se ha dicho durante mucho tiempo. Entonces nos han depositado a nosotros una carga que, aparte de ser insostenible, le quita la gloria a Jesucristo y le quita la gloria a Dios, porque es Dios quien opera en usted. Cuando usted se levanta, cuando usted deposita su ofrenda, como lo hizo hace un rato, cuando usted levanta la mano y dice: heme aquí, es porque el Espíritu Santo ha hecho un milagro en su corazón, ha hecho un milagro en su alma, y usted responde a ese llamado. No es al revés, es al llamado que Dios hace a su corazón. Cada uno de los que estamos sentados aquí, mis amados hermanos, hemos sido llamados a venir en este día. Es una invitación del Espíritu Santo, y usted está ahí sentado como respuesta a esa invitación. Por eso es Dios el que decide. Por eso en el verso 22 Pablo continúa añadiendo: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Es importante recalcar esto, porque a veces nosotros pensamos que el miembro más importante es el que predica, o que el miembro más importante para Dios es el que enseña a las demás personas. Pero el Señor nos recalca que los que parecen más débiles, ¿a los ojos de quién? De Dios. No, a los ojos nuestros, porque nosotros tenemos un donómetro, le voy a decir así. O sea, decimos: a ver, este tiene un don de profecía, este tiene un don de lenguas, este tiene un don de predicación, esto es maravilloso. Pero cuando vemos una persona que tal vez a nuestros ojos no desarrolla alguno de estos dones, según nosotros, entonces esa persona es débil. Pero a los ojos de Dios no es así. A veces usted se pregunta: qué raro, termina el culto y todo el mundo va a donde el jardinero, o se va a donde el señor que cuida los carros y le pide consejo a él. ¿Por qué? Porque ahí hay un don de consejería y la gente se siente bien, y tal vez la iglesia no lo ha identificado. Y no lo ha identificado porque piensan que porque yo estoy aquí al frente y soy el pastor del Ministerio Internacional Lugares Celestiales, tal vez yo tengo un don mucho mejor que el jardinero, el que le piden consejo. Pero escuche lo que dice el Señor a través de Pablo: los que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Quién es el que determina? ¿Quién es el que tiene un lugar de relevancia dentro del cuerpo de Cristo? ¿Usted o yo? No, Dios. Pero a veces nosotros nos sentimos que estamos capacitados para examinar a las demás personas, y Dios me dice a mí a través de Pablo que cada uno se examine a sí mismo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Escuchen, los que en nosotros, los que a usted y a mí nos parecen personas más importantes, no tienen necesidad. ¿Necesidad de qué? De reconocimiento. Porque ya hay un reconocimiento de las personas que dicen: uy, mira esta persona qué bien camina, qué buena vida de testimonio. Y no está mal que se reconozca, porque no reconocer la gracia de Dios en una persona también está mal.
Pero resulta que los que nosotros no reconocemos, Dios los reconoce. ¿Cuántas personas en la Biblia no aparecen ni siquiera el nombre? Y son personas que cumplieron un papel importantísimo dentro de la Biblia para el desarrollo de lo que iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera visita. El Señor dice que Él ordenó, dando más abundante honor al que le faltaba. Dando más abundante honor al que le faltaba, no se está refiriendo de un individuo, sino de un don. No se está refiriendo de un grupo de personas, sino de un don. Porque Él viene desarrollando los dones. Y después del capítulo 2, en el capítulo 13, Él va a venir a abordar eso justamente a lo que le llama la preeminencia del amor. Entonces, el capítulo 13 cierra con este énfasis. Porque el Señor dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, no se está refiriendo que cuando Dios reconoce el que faltaba, no se está refiriendo a un individuo, se está refiriendo al don que tenía como carencia la iglesia de Corinto, que era el amor. Y este es al que Pablo está apelando. Es al que Pablo le dice: si no tengo amor, nada soy. Y si yo no tengo amor, tampoco nada, lo que hago de nada sirve. No importa cuán bien canto, no importa cuán bien predico, no importa cuán bien danzo, no importa todo lo que yo hago, cuán relevante y bueno sea hacia las demás personas, si no tengo amor delante de Dios, nada sirve. Porque lo que tiene que verse en nosotros, reflejado a los ojos de Cristo y no a los ojos de las personas, es nuestro amor. A eso es lo que nos apela el Señor, a eso es lo que nos llama el Señor. Es así tanto que en una oportunidad, cuando Samuel fue para ungir a David, lo primero que él vio fue al hijo mayor de Isaí, y salió ese hombre corpulento, grandote, fuerte, y dice: dice. Y el Señor le dice a Samuel: yo no veo como ven los hombres, ustedes ven la apariencia, yo veo el corazón. Por lo tanto, lo que Dios evalúa en nosotros no es lo que usted hace, sino lo que usted es. Por eso al final del tiempo muchas personas, dice nuestro Señor Jesucristo, se encontrarán delante de Él diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Hablamos en lenguas, sanamos personas, profetizamos, y a todo esto el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Váyanse al lago eterno con el diablo y todos sus ángeles, o sus secuaces, diría yo. Pero mis hermanos, lo que el Señor está haciendo aquí es apartando a un grupo de personas que estaban haciendo cosas buenas a los ojos nuestros. Porque si usted ve la lista de lo que ellos dicen que hacían, son cosas buenas. Pero ¿qué fue lo que hizo que el Señor les dijera: apártense de mí, hacedores? Que es la práctica de la maldad. Porque Él veía el corazón. Él puede escudriñar a cada persona. Él lo escudriña a usted y a mí. Y cuando Él ve el corazón y ve la intención por la cual hacemos las cosas, quedamos descalificados. Y una de las cosas que nos descalifica es el orgullo. Porque si yo hago las cosas para que me aplaudan, si yo hago las cosas para quedar bien, si yo hago las cosas para que me lo reconozcan, el Señor lo dijo muy claro: ya tienen su recompensa. Eso es todo. No van a recibir absolutamente nada más. Cuando una persona en una iglesia viene y hace algo en la iglesia, digamos que hizo comida, que hizo un montón de arroz con pollo para todos, hizo un trabajo enorme, alistó el pollo, alistó las vegetales, alistó el arroz, todo lo que hizo, y duró 2, 3 días, tal vez esa persona más otras personas, o tal vez sola. Llegó el domingo, se le sirvió a todas las personas, y nadie se acercó a decirle: qué rico estaba ese arroz, ¿eh? Y nadie se le acercó a decirle: qué bueno está ese arroz, ¿eh? Me encanta. Y esa persona se enoja, y aparte de que se enoja, murmura. Esa persona al final va a recibir la lapidante declaración de Cristo que dice: apartados de mí, hacedor de maldad. Porque lo hizo por el reconocimiento, lo hizo por el aplauso, no por amor a Cristo. Porque si a usted no le aplauden, si a usted no le dicen: qué bien predicó usted, pastor, qué buena enseñanza dio usted, pastor,
y yo me siento mal, entonces no lo hice para Dios, lo hice para ustedes. Y entonces me voy a ir disgustado. Si nadie se acerca y me dice, pastor, qué bendición por la prédica, yo debo de irme satisfecho por lo que Dios me envió a hacer, me lo reconozcan o no me lo reconozcan, porque es el Espíritu Santo quien debe reconocer lo que hay en el interior y la verdadera motivación de lo que estoy haciendo. Por eso es que el orgullo es la antesala de la caída, es la antesala de la destrucción. En Números, en el capítulo 12, se da un pasaje muy interesante y deseo contárselos, desarrollarlo y leerlo. Anótelo en su casa, léalo en su casa. Como les digo, no los espero porque caso contrario no me daría tiempo de terminar con el tema como Dios lo puso en mi corazón. Pero ya en el Números capítulo 12 dice el texto de esta manera, a partir del verso 1. Leo: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí tenemos dos problemas. Uno, la murmuración. Estas personas están murmurando contra Moisés. Y segundo, racismo. Porque esta mujer, que era cusita, los cusitas eran provenientes del área de Egipto. Entonces, ellos estaban enojados por la raza o la nacionalidad de esa mujer que Moisés había tomado. En el verso 2 continúa diciendo el texto: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Hermano, lo que Aarón y María están haciendo es lo que muchas veces muchas personas hacen cuando alguien viene y les llama, les exhorta y les llama la atención. A veces hay personas que vienen y usted les dice, mire mi hermano, yo creo que usted debería de reflexionar en lo que está haciendo. No es un buen ejemplo en la congregación. Entonces la persona se enoja y estas son las expresiones que dice la persona: usted no conoce mi corazón. Ya solo ahí hay una manifestación de orgullo, hay una manifestación de altivez, una manifestación de falta de humildad. Porque lo primero que yo debo de hacer es que si alguien está observando algo en mí, debería de reflexionar y analizar si estoy yo propiciando esa forma de que yo sea recibido por las demás personas. Porque si a mí me dice, mire pastor, es que creo que usted debería de meditar un poquito más en lo que hace. Yo creo que usted pasa mucho tiempo hablando con tal hermanita, demasiado tiempo, ni le dedica tiempo a las demás personas. Eso se ve mal. Yo me enojo y digo, qué barbaridad ustedes que están pensando a mí, yo soy el pastor. No, yo debería de estar pensando más bien en que lo que yo estoy proyectando a los hermanos les está llegando de una forma, posiblemente en un 99.9%, no que lo esté haciendo yo mal, pero lo estoy proyectando mal. Y debo de corregir esa acción. Porque si yo no recibo el consejo de Dios a través de mis hermanos, yo soy una persona orgullosa. Y cuando me doy cuenta, la advertencia que Dios me ha dado termina en la caída. Ok, continúa el texto diciendo, y lo oyó Jehová. Porque mi hermano, usted y yo podemos hablar, pensar, hacer, y si nosotros creemos que nadie nos está oyendo, estamos muy equivocados, porque Dios está presente en nuestras vidas, en cada segundo, en cada instante, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Después de que dice que lo oyó Jehová, el texto bíblico viene y hace una referencia a Moisés. O sea, defiende la posición de Moisés antes de continuar desarrollando lo que estaba aconteciendo ahí. Y aquel varón, Moisés, dice el texto bíblico, era muy manso. ¿Qué es una persona mansa? Es una persona mansa, es una persona que tiene la capacidad y el poder de desquitarse de la otra persona, y esa persona no toma esas acciones, sino que más bien le dice al Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O le dice al Señor, Señor, voy a pasar por alto la ofensa. Jesús dice que Él era manso, o es manso y humilde de corazón. ¿Qué es ser manso y humilde de corazón? Humilde es lo contrario al orgullo, y lo que tiene que ver con la mansedumbre es que Él, pudiendo destruirnos, no nos destruye. Por eso es manso y humilde de corazón. Este mismo reconocimiento se lo hace el texto bíblico a Moisés. Recordemos que Moisés venía de Egipto, era un príncipe de Egipto, pudo haberse quedado ahí, o cuando él llegó, pudo haber tomado una posición contraria a las demás personas, porque él tenía el favor de Dios mucho más alto que las demás personas que estaban ahí, y lo vamos a ver ahora que desarrollamos este texto.
Por eso es que le llama manso, porque Moisés, en vez de atacar a las personas, siempre las defendía, aun cuando se enojó. Porque cuando él se enoja y Dios le dice, bueno, voy a hacer una nación, de ti voy a sacar una nación, él le dice, no, parafraseando la historia, no, Señor, e intercede por ellos. Eso lo hace manso, porque él pudo haberle dicho, sí, destrúyalos. O no se acercaron los hijos de Zebedeo, a los cuales el Señor le llama los hijos del trueno, y le dijeron a Jesús, cuando se dieron cuenta que había gente predicando en el nombre de Jesús, quiere que le lleve fuego allá y los destruya, dice. Jesús le dijo, no, dice, mientras sea en mi nombre, déjelos. O sea, nosotros dejemos de estar dejando de criticar a las demás personas por la forma en que predican y la forma en que enseñan. Preocupémonos por nosotros. Pero nosotros, cuando hemos aprendido un poquito, entonces menospreciamos a los demás. Y no vemos que en una oportunidad nosotros estuvimos en un estado de ignorancia igual que ellos. Y que Dios por la misericordia nos alcanzó. Oremos por las personas que tal vez tienen una doctrina no acertada. Y pidámosle al Señor que les envíe luz y les envíe a alguien que les ayude a salir del error. Pero no nos sintamos más, eso es orgullo. Luego dijo Jehová a Moisés en el verso 4, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó, por favor escuchen estos, a Aarón y a María, y salieron ambos. ¿Qué estaba reclamando Aarón y María? ¿Es que solo a Moisés le habla el Señor? ¿Es que solo con Moisés trata el Señor? ¿Y a quién llama a Dios directamente? A Aarón y a María. Mis hermanos, a veces nosotros le hacemos a la persona, le decimos, ¿y qué? ¿Acaso Dios habla solo con usted? ¿Acaso solo usted tiene la verdad? No, el Señor nos habla a todos. Lo que pasa es que Dios tiene un proceso de advertencia. Primero le habla a usted a su corazón. Y cuando usted no le atiende, le habla a través de una tercera persona o a través de las circunstancias. Cuando esta persona viene y toma la iniciativa de decirle, mi hermano, mire, yo creo que usted lo que está haciendo no tiene un buen proceder, ya Dios te lo advirtió. Cuando esto viene es porque ya Dios pasó al segundo nivel. Y cuando no se atiende, se pasa al tercer nivel. Entonces se lo dice a la iglesia, o sea, lo expone delante de la iglesia. Es lo que Marcos dice en el capítulo 4, en el verso 22, dice, no hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. Cuando ya pasamos por la vergüenza, es que pasamos por alto las dos primeras advertencias del Señor. Y si aún así que somos avergonzados, no somos humildes para reconocer nuestro error y decir, Señor, realmente he caminado mal, y nuestro orgullo nos continúa guiando en el lado opuesto a lo que Dios nos llama, ¿sabe qué pasa? Ahora délo por publicano y por gentil. Porque si una persona no atiende la voz del Espíritu Santo, dice, tengámoslo por publicano o gentil, o sea, no es creyente. Porque un verdadero creyente se va a contristar a través del Espíritu Santo, va a dejar de lado el orgullo y humildemente va a aceptar el consejo de Dios. Entonces Jehová descendió, dice, y habló con Aarón y María, y salieron ambos. Y les dijo, ahora oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones o en sueños, hablaré con él. El Señor le está diciendo a Aarón y a María que Él tiene un tipo de procedimiento que le corresponde a Él decidir cómo lo hace. Cuando tenga un profeta, le voy a hablar. Mis hermanos, cuando Él tiene una iglesia como la que está aquí, Él a cada uno de los que estamos acá le va a hablar directamente. Pero escoge algunos procedimientos diferentes con algunos porque a Él le place, porque cómo reparte Él, como Él quiere, lo dijo Pablo al principio. Él es el que decide qué da y qué no da. No somos nosotros los que decidimos a quién, ni cómo, ni cuándo darle nada. Eso es atributo y atribución competente, única y exclusivamente de Dios. Por eso Él le dice, a ustedes yo les voy a dar de una manera, no así a mi siervo Moisés, dice. A mi siervo Moisés dice que es fiel, característica que le reconoce Dios. En toda mi casa, cara a cara, hablaré con él claramente y no por figuras. Él verá la apariencia de Jehová. Él decide, Dios sabe a quién darle el don, cuánto le da y en la medida que se los da. Es Dios el que decide. Usted no puede llegar a forzar, ni yo puedo llegar a forzar a nadie que me ponga en una posición que Dios no me ha puesto. Yo no puedo llegar y decir, mire pastor, ¿por qué usted no me trae a mí aquí a predicar
todos los días y 365 días a la semana. No, porque Él es la autoridad de esta iglesia y yo debo de sujetarme a su autoridad. Y yo hago lo que Él me indica que haga y yo lo voy a obedecer. Pastor, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Yo no lo comprendo. No necesitamos entenderlo, solo necesitamos obedecer. Él es la autoridad, a Él se le respeta y a Él se le obedece. Listo. No necesitamos entender, necesitamos obedecer lo que Dios dice. En el Señor, recalco. ¿Por qué? Porque claro, si Él hace algo que es contrario al Señor, pero ¿quién define lo que es contrario al Señor? La misma palabra del Señor, no yo, no es mi argumento, no es mi concepción de lo que es o lo que no es lo que Él debe hacer o lo que yo debo de hacer como pastor en la iglesia que yo presido o el ministerio que yo presido. No es la persona, es el Espíritu Santo el que va a definir lo que está bien y lo que está mal. Yo no tengo una línea de medida. Cuando yo me entro en esa acción y empiezo a debatir con la autoridad que Dios ha puesto y a empezar a pelear de una forma en la cual incluso hasta decido irme, eso es orgullo de corazón. Y si yo no lo reconozco, el problema no lo tienen las demás personas, lo tengo yo. Y a donde yo vaya con mi orgullo voy a andar brincando como chapulín de iglesia en iglesia. Y mientras no reconozca ese problema, mi hermano y mi hermana, usted y yo vamos a ir de caída. Y cuando nos demos cuenta, Dios va a tratar nuestros corazones, va a tratar nuestra vida y nos va a enseñar cuán orgullosos somos. Así que, cuando Moisés, en un momento determinado, está hablando con Josué, eso lo dice en el capítulo 32, voy a desarrollar la historia. Cuando Moisés está en el capítulo 32 con Josué en la parte alta de la montaña, están recibiendo las leyes del Señor, dice que se escucha un ruido en el campamento. ¿Han leído ese texto? Es un ruido que dice, Josué le dice a Moisés, le dice, Moisés, lo que oigo es un ruido de guerra, seguro están atacando el campamento. Y Moisés le dice, no, esto no es ruido de guerra, dice, es ruido de fiesta. Hay fiesta abajo, y cuando ellos descienden, se encuentran con que la gente había hecho, por consentimiento de Aarón y petición de la gente, un becerro de oro. Y estaban danzando al lado del becerro de oro. Incluso el mismo Aarón pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque Aarón les dijo a ellos después de haber hecho el becerro de oro: mañana tendremos fiesta para Jehová. Era un error doctrinal. Él pensaba que él tenía la enseñanza correcta y él tenía la enseñanza incorrecta. Era lo que había aprendido en Egipto. La enseñanza correcta le estaban dando en el Sinaí. Dios se le estaba dando a Moisés en ese momento. Entonces Moisés desciende y quiebra las tablas. Y si usted se pregunta, ¿por qué Moisés quiebra las tablas? Moisés, no Dios, Moisés. Porque las tablas condenaban a estas personas por lo que estaba escrito ahí. Entonces este hombre quiebra las tablas, no solo en un momento de ira, sino en un momento de reconocimiento de la necesidad que tenían estas personas de ser guiadas de una forma espiritual, desde lo más interior. Después, en el capítulo 34, Dios le dice a Moisés que escriba otras tablas y que baje con esas tablas, y ahí le llama a él y le dice que va a hacer un nuevo pacto para con él y para con su pueblo. ¿En qué consistía ese nuevo pacto? La profecía del nuevo pacto que nos dice el Señor es que Él iba a escribir eso mismo en su mente y en su corazón. En mi mente y en mi corazón. Lo que estaba en piedra lo iba a escribir en la mente y el corazón. No estaba desechando la enseñanza. No estaba diciendo que sus leyes no aplican para hoy. Entiéndase leyes como instrucción. ¿Y por qué digo leyes como instrucción? Porque hay 613 mandamientos para el pueblo de Israel, y hay 10 mandamientos generales, y hay un montón de instrucción y mandamientos desde que el Señor empezó en el Génesis hasta el final. Mandamientos de Jesús directamente, más de 111. Mandamientos apostólicos también hay, y todo eso se llama instrucción y hay que obedecerlo. No es que la ley pasó. ¿Quién dice que la ley pasó? Cuando la ley dice, no matarás, eso ya pasó. Cuando la ley dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas sus fuerzas, y eso ya pasó, mis hermanos. O cuando dice, no mientas, ya pasó.
No adulterarás, ya pasó. No, Señor, todo está aplicado a hoy. Solamente que hay unas leyes que aplicaban de forma circunstancial y otras leyes que aplican de forma permanente. Y si yo no me disipulo y si yo no aprendo la diferencia entre la una y la otra, me voy a un extremo de descartar todo o me voy al otro extremo de aceptar todo. Yo debo de reconocer qué es lo que Dios tiene para mí y qué es lo que Dios no tiene para mí. Déjenme comentarles para tener una idea clara de una ley circunstancial. En el libro de Levítico dice que cuando la gente iba a hacer popó, porque eran más de 2,5 millones de personas, entonces tenían que ir alejado del campamento y había un lugar que se llamaba el muladar. Ahí en el muladar era donde se tiraba la basura y se hacía la popó. Entonces, cuando la persona venía y defecaba, lo que tenía que llevar era un palito, eso lo dictaba la ley. Con el palito llegaba, hacía un huequito, y después de que hacía el huequito, la gente depositaba ahí lo que él defecaba, lo dejaba ahí, ¿verdad? Sus excrementos, y después lo tapaba. Esa era una ley del pueblo. Era una ley causídica, así se llama, era una ley casual, era una ley circunstancial. ¿Por qué? Porque lo que hacía la ley era proteger las epidemias y proteger los contagios por lo que producían las heces. Aunque no existían doctores como los que conocemos, ni habían laboratorios como los que conocemos, en ese entonces Dios dijo, hágalo así, porque Dios, por supuesto, Él es sabio y mucho más sabio que cualquiera, porque Él es sabio y nosotros somos necios. Esa ley lo que hacía era protegerlos, pero ¿aplica para hoy? No, mi hermano, no aplica para hoy. Usted no tiene que andar con el palito hoy en día. Usted va al servicio sanitario y jala la cadena, espero que lo haga. Eso es una ley causídica. Otra ley causídica o circunstancial, la circuncisión. El problema del pleito de la circuncisión, es decir, esa ley era en ese momento dada al pueblo como señal de pacto. Pero hoy la circuncisión suya y mía es en nuestro corazón y esa es la señal. Pero la señal no puede verse porque es interna. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo reconocer esa señal que era visible para el pueblo de ese momento, los hijos de Abraham de ese momento? El Señor lo dice muy claro, por los frutos los conoceréis. Ahí es donde yo me doy cuenta si la persona es circuncidada en el corazón o no, cómo actúa, cómo se conduce, no cómo canta, no cómo danza, no cómo predica, sino cómo se conduce hacia las demás personas. Y el libro de Corinto, en el capítulo 13 nos dice, si no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, de nada me sirve. Esa es la advertencia que Dios le había hecho al pueblo de Corinto. Moisés, en el capítulo 34, cuando él viene y desciende de hablar con el Señor, él no se había dado cuenta de que algo estaba sucediendo. Él brillaba y todo el mundo lo veía que él brillaba, pero él no se había dado cuenta. Les voy a invitar a que vayan conmigo al capítulo 34, eso sí lo vamos a leer, y vamos a leer a partir del verso 27, porque es muy importante este texto para el tema que estamos tocando hoy. Éxodo 34, verso 27. Leo, mis hermanos. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas tablas, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Hizo pacto con él y con Israel. ¿Por qué no dice hice pacto con todos ustedes? Porque lo que él está haciéndole énfasis es que está poniendo a Moisés como su voz, está poniendo a Moisés como su sacerdote, está poniendo a Moisés como su guía, y es Moisés el que tiene que llevarles el mensaje y cada una de las advertencias que Dios está estableciendo para ese pueblo. Así como el pastor predica aquí, o como la pastora también dirige aquí, ellos son las personas que Dios encomendó para dirigir esta iglesia. Y ustedes, al igual que el pueblo de Israel, debemos de reconocer que cuando ellos están aquí, ellos están porque Dios los puso al frente. Pero ¿por qué usted está predicando eso, pastor? ¿Será que el pastor lo llamó a usted y diga, mira, predique eso? Porque la verdad es que hay que regañar a más de uno ahí. No, mis hermanos, es el Espíritu Santo que ha guiado mi corazón y mi mente. Es el Espíritu Santo que me dice, lleve ese tema, y yo lo traigo porque es un tema muy problemático en todas las iglesias. Es el tema del orgullo. Me gustaría hacer un ejercicio en este momento. Y desearía que a lo que yo le voy a pedir usted medite por lo menos unos segundos y luego atienda al llamado que le voy a hacer.
¿Alguna de las personas que está aquí es orgullosa? Levante su mano. Ok. Perfecto. Muchas gracias por levantar la mano. A los que no levantaron la mano, les voy a decir que aparte del orgullo, también ustedes no se han reconocido, porque todos somos orgullosos. No hay nadie en este mundo que no sea orgulloso. Mis hijos, los mejores. Mi comida, la mejor. Mi casa, la más limpia. Mi iglesia, la más santa, la que tiene la mayor verdad. Es más, le voy a decir una cosa, vea algo tan sencillo. Usted llega a una casa y la persona de la casa le dice: mire qué lindas cortinas puse estas cortinas azules con gris. Y lo primero que uno dice, por lo general, más las mujeres que los hombres: si yo hubiera sido, no las hubiera puesto tan largas, las hubiera puesto más cortitas. Orgullo. Vea qué bonita la casa. ¿Qué dice? Está muy linda la casa, pero yo no hubiera puesto la ventana ahí, la hubiera puesto allá. Sí, usted, porque hubiera sido su dinero y su casa. Yo lo hice así, pero eso es orgullo, mis hermanos. ¿Quiere comerse algo? Que le dice? Vea qué rico lo que dice. Volvamos al arroz con pollo, ¿qué le parece? Vamos al arroz con pollo y mire el arroz con pollo. Qué rico, mire qué buen arroz, mi hermano. Pero yo le hubiera echado petit pois. Orgullo. Porque al final de cuentas nunca vamos a estar satisfechos con lo que el otro tiene, porque siempre lo hacemos mejor, siempre somos los mejores. Ahora se toman fotos en Facebook como tirando la trompa para allá y haciendo como así. Orgullo. Ya qué linda que soy, qué guapa que soy, qué hermosa que soy. Es pura vanidad, puro orgullo. Por eso es que en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, Pablo hace una exclamación a lo que estaba sucediendo, no a eso, sino a la acción del orgullo. Porque cuando Moisés desciende, él ni cuenta se está dando. Dios le dio eso a él. Él no le dijo: Señor, que yo brille, que brille bastante, o sea, que encandile a las personas. Dios se lo dio y ni cuenta se daba. ¿Sabe qué hacía Moisés cuando se acercaba a la gente? Se tapaba. Eso es humildad, eso es mansedumbre. No vean cómo yo estoy brillando, aunque Dios le dio eso. O sea, nosotros no tenemos que jactarnos por lo que nosotros hacemos bien. Nosotros no tenemos que jactarnos por donde Dios nos tiene o por como Dios nos ha hecho. Porque yo tengo la ropa más bonita, porque yo tengo la familia más hermosa. Somos un ejemplo en el barrio, todo el mundo viene a nosotros. Uy, cómo viene gente a pedirme consejo, porque dicen: es que su familia, mire, su familia sí es un ejemplo. Orgullo. Es que no los conocen todavía. Los ven como el pavo real. ¿Ustedes han visto un pavo real? ¿Cuántos han visto un pavo real aquí? ¿Les gusta? El pavo real viene y abre esas plumas tan hermosísimas y empieza a dar vuelta, y cuando usted se da cuenta le ve el trasero. Horrible. Y el pavo real, según él, se ve lindísimo por todos lados, se ve bonito al frente, pero detrás se le ve el trasero y unas patas horribles. Así somos nosotros, andamos pavoneándonos por todos lados y en cualquier momento nos ven las patas y el trasero horrible. Pero no el trasero de nosotros, ¿verdad? Como el de pavo real. Y ahí es la caída por la altivez que tenemos. Ahí es donde nos damos cuenta de que nuestros hijos son tan insensatos como los de los demás. Que mi esposo no es tan maravilloso como los de los demás. Ni mi esposa es la magnífica como los demás. Todos somos seres humanos que nos equivocamos y necesitamos de la gracia de Dios. Pero el orgullo nos hace sentir mejor que los demás. Por eso es que Pablo advierte y le dice a Timoteo, allá en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, no a citar el texto literalmente, pero él dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrán hombres que serán amadores de sí mismos. ¿Qué hace el tiempo difícil, mi hermano? ¿Qué hace que el tiempo sea difícil dentro de una iglesia? Que venga el enemigo y nos ataque. No, si nos ha atacado toda la vida. Empezó atacando a Eva. ¿Qué hace que el tiempo sea difícil? Las guerras, no, siempre han habido guerras. El Señor dice: aún no es el fin, aun cuando oiga eso. El hambre, siempre ha habido hambre.
¿Sabe qué lo hace difícil? Que las personas sean amadoras de sí mismos, orgullosos y vanidosos. Porque no permite el orgullo que la gracia de Dios se manifieste. Impide la misión y la obra de Cristo. Impide que Cristo pueda operar en esa iglesia por orgullosa. Eso estaba pasando en Corinto. Eso era lo que estaba haciendo. ¿Y sabe cuál es un aliado del orgullo? Que le dice, mi hermano, vea, aquí está orgullo. Venga, te voy a abrazar, orgullo maravilloso. Nos amamos tanto. El halago. El halago que nosotros queremos cada vez que hacemos algo. El aplauso que queremos cada vez que hacemos algo. Ay, mi hermano Pastor Garmendia, pero qué barbaridad, pero qué maravillosamente predicó usted. Entonces se hincha como el pavo real. Y ahí están las patas y el trasero feo. No, mi hermano, la gracia de Dios me tiene delante de ustedes. Es la misericordia, es que Él me haya sacado del fango y me haya puesto aquí para decirles a ustedes, hermanos, nosotros tenemos que ser humildes de corazón. Pero cuidado con eso, porque también puede haber un falso orgullo, una falsa humildad, perdón. Entonces, cuando yo creo que soy humilde, yo digo, yo sí soy humilde de verdad. Y se acabó, empezó el orgullo. En el momento que el humilde se reconoce humilde, empezó el orgullo en el corazón de esa persona. Usted sabe que incluso las debilidades, incluso nuestras cosas más difíciles que podamos pasar, nos lleva a nosotros a una especie de orgullo solapado. Ejemplo, vamos a poner ejemplo de que una persona no le vaya muy bien económicamente, sea una persona que está en la pura miseria, anda siempre con los zapatitos todos rotos y anda viendo dónde los cose, y anda con la ropa rota y llega a la iglesia y todo el mundo, ay, mi hermanito, mi hermanito es tan pobre. Entonces todos ayudémosles. Esa persona se empieza a sentir importante en medio de su desgracia y empieza a querer que todo el mundo le llame la atención y ponerle atención a Raimundo y a todo el mundo hacia él y digan, uy, pobrecito, el pobrecito de la iglesia. Y el pobrecito de la iglesia, cuando no lo tratan como pobrecito, se enoja. Porque no es el pobrecito, o sea, ya no tengo el primer lugar, aunque sea de atrás para adelante, pero yo quiero el primer lugar. Eso es orgullo, mis hermanos. Eso es lo que el Señor me trató aquí. El orgullo es como el mal aliento, ¿sabían ustedes? El mal aliento la gente no sabe que lo tiene, pero todo el mundo lo sabe que lo tiene. Pero quiero hablarle del mal aliento. Muchas veces el mal aliento no es por desaseo, es por problemas en el hígado. A veces son problemas en el estómago. Y por muy aseada que sea la persona, tiene mal aliento. Y por mucho que trate y se esfuerza de no tenerlo, lo tiene. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Porque tenemos un problema interno. Es igual que el orgullo. El orgullo es interno. Si nadie nos dice, mira cómo te estás conduciendo, cómo sos así, no seas grosero, no le hables en ese tono a las demás personas. Porque nosotros a veces no nos damos ni cuenta. A veces usted enciende la televisión y se topa con algo tan horrible como un crimen que se dio hace poco. Hay un hombre en la cárcel por eso. Abusaron de una niña de 1 año y medio, hay 8 meses. Me imagino que ya todos saben porque eso anda como viral ahí. Esta mañana leí que al hombre lo habían pasado a un pabellón y lo habían golpeado y lo habían medio matado. Cosa que no lo creo. Yo enseño en la cárcel y otro hermano o el copastor enseña en la cárcel y nosotros sabemos cómo proceden las cosas ahí. Pero voy a hablarles de lo que la gente escribe en Facebook y lo que los demás creen y le siguen la corriente a estos. Que lo agarraron y lo medio mataron y lo pasaron a otro pabellón. Y en el otro pabellón lo medio mataron y lo mandaron al hospital. Y la gente pone, qué bueno, qué rico, que le pase eso a ese desgraciado. Qué bueno que los presos lo agarren. Es más, cuando lo iban a meter preso, algunas personas escribieron y dicen que ojalá lo agarren los presos y lo golpeen. Creyentes también. O por lo menos dicen ser creyentes. Porque eso solo lo sabe Dios. Déjeme decirle que esos que golpearon a esa persona están ahí por asesinos, están ahí por estafadores, están ahí por crímenes de robo, están ahí probablemente por violación. O sea, ¿qué los hace a ellos jueces con aceptación para hacer eso? No, señor, este hombre cometió un crimen, pero ustedes también están ahí por cometer crímenes. El único juez justo es Jesús. El único juez justo es Dios. El único juez justo es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos poner sentimientos de odio contra esa persona. ¿Que hizo algo horrible? Sí, hizo algo horrible.
¿Que merece ser castigado por eso? Sí merece ser castigado por eso. Pero ¿qué le toca a un creyente hacer? En vez de sentirse orgulloso y vanidoso porque conoce al Señor, en vez de sentirse orgulloso y vanidoso porque asiste a una iglesia, dice, ese que lo agarren y lo golpeen, qué rico que lo agarren y lo golpeen. ¿Qué dijo Jesús? Ore por sus enemigos. Y ese es un enemigo de la sociedad, por lo tanto es un enemigo suyo. ¿Y qué tiene que hacer? Orar por esa persona, bendecir a esa persona, hacerle bien a esa persona. ¿Y cómo le hace usted el bien a un criminal? Pidiéndole a Dios que llegue a ese corazón y lo transforme como lo hizo con usted y conmigo. Terminada la guerra y la entrada, la Segunda Guerra Mundial y la entrada de Israel a la tierra que ahora en la cual ellos están asentados, allá en 1948, Ben Gurión, quien se convirtió en primer ministro en su momento, Ben Gurión viene y se convierte en primer ministro, y algunas personas se acercaron a él y le dijeron, tenemos una forma como vengarnos, dice. Sabemos cómo vengarnos de los alemanes. Mire, hay un montón de alemanes que están presos en diferentes campos de concentración, porque ahora ellos eran los presos, porque los aliados habían tomado posición, y yo sé cómo hacer, porque tenemos los contactos y las facilidades de envenenar a todos estos. Por lo menos podemos envenenar a 2000 de un solo tiro con cianuro. Esa es una buena venganza, le dijo el tipo. Y viene y le dice, Ben Gurión le dice, no, a mí eso no me parece una buena venganza. Y le dice, ¿cómo? ¿No le parece una buena venganza? A mí me parece una buena. ¿Cuál sería una buena venganza para usted, primer ministro? Para mí una buena venganza sería que vayamos a donde ellos, los convirtamos a Elohim, los convirtamos a Hashem, y cuando ya ellos han reconocido a nuestro Dios, vengan y nos ayuden a reconstruir Israel. Esa es una buena venganza. Por eso cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, no está pensando de que se va a sacar el clavo por usted y por mí. Eso no es cierto. Él lo que está pensando es que va a ir a ese corazón en misericordia y va a convertirlo para que con usted y conmigo, nuestro enemigo que se vuelve nuestro amigo, nuestro enemigo que se vuelve nuestro hermano, construyamos el reino de los cielos. Eso es venganza. Porque la venganza no es como usted y yo la pensamos. La venganza de Dios es que el hombre se acerque a Él y lo reconozca como Dios. Contrario a eso, pensar contrario a eso es orgullo, es sentirme mejor que los demás. Por eso es que la palabra del Señor me enseña a mí que el orgullo es un engaño que es alimentado por el halago. Cuidado con lo que estoy diciendo. No significa que usted no le reconozca a una persona la gracia que Dios le ha dado. No significa que usted no le diga, mira pastor, gracias a Dios, mire pastora, gracias a Dios que lo llamó para dirigir a la iglesia. O a nuestra hermana, ¿dónde está? Catherine, ¿es verdad? Que canta, qué hermoso canta. Perdón, Karina, ya le cambié el nombre. Karina, ya te cambié el nombre, ¿verdad? No importa, Catherine, Karina, le gusta, está bonito. Karina, qué bonito que canta, es un reconocimiento a ella. ¿Sabe dónde está el problema? El problema no está en el reconocimiento. El problema está cuando yo lo tomo y me hincho. ¿Como quién? Como el pavo real. ¿Por qué? Porque yo debo, y estoy delante de Dios, obligado a redirigir ese reconocimiento y decir, esto, gracias a Dios que lo ha dirigido de esta manera, pero no de la boca, sino realmente del corazón, porque usted puede decir la boca, ay, la gloria sea para Dios, y adentro sentir, uy, qué carga que soy. Hace muchos años recuerdo que llegué a un lugar donde había unas niñas danzando. Digo niñas porque oscilaba entre los 12 y los 13 años. Pastor, ¿cómo estoy con el tiempo? Ni siquiera había qué horas comencé. Y voy a durar como las 3 horas. ¿Me avisa? ¿Cómo voy? 15. Me va avisando, por favor, porque no lo tomé. Así soy yo hablo y hablo y se me va. Es que como hay lugares donde doy clases de 2 horas, se me va completamente. Y yo sé que aquí ustedes quieren ir a almorzar. No quieren estar escuchando al pavo real, ¿verdad? No, eso, yo no soy el pavo real. Entonces, ¿qué les estaba contando? Las niñas, sí, las niñas. ¿Qué cabeza, a ver, por estar pensando? Seguramente cuando dije almuerzo pensé en el almuerzo.
llegan las niñas y se acercan, danzaban hermosísimo, hermosísimo. Pero cuando le digo hermosísimo, es hermosísimo. Y yo llegué, yo no las conocía. Las había visto como 2 o 3 veces nada más, visto, pero no las conocía. Ese día se acercaron a mí y dicen, pastor, dice, nosotros andamos por todo Costa Rica. Ah, qué bueno, danzando, dice, y cantando y no sé qué cosa. Y gracias a nosotros viera toda la gente que se ha salvado. Entonces yo me las quedé viendo y le digo, mamita, ¿me permite un momentito su mano? Y me dice, sí, claro, y agarro la mano y le digo, ¿a dónde está? ¿A dónde está? ¿Qué, pastor? ¿A dónde está el hueco de los clavos? No lo veo. ¿Cómo, pastor? No, mamacita. No, es Jesucristo el que salva a la gente y las usa como instrumento. Eso es Jesucristo el que salva a la gente y me usa a mí y a usted para hacer testimonio de otras personas. Cuidado con nosotros equivocarnos y tomar esa arrogancia de creer que nosotros somos los que salvamos o hacemos algo en esto. Nosotros no hacemos nada. Jesús hizo todo. No va a hacer, ya hizo. Tetelestai, dice. Todo está consumado, todo está pagado, ya no hay nada que pagar, ya todo está pagado. Levanten las manos las personas orgullosas que están aquí. ¿Sabe que ya Jesús pagó por su orgullo y el mío? Ahora solo tenemos que aprender y empezar a madurar y ir botando de nosotros toda esa conducta equivocada. Cuando el Señor le dice a Samuel palabras acerca de este mismo tema que estamos tocando, le dice así, en 1 Samuel capítulo 2 verso 3, no os jactéis más con tanto orgullo, le dice, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Cuando nuestro Señor Jesús aborda esto, lo aborda de una forma tan hermosa, tan maravillosa, y nos registra una parábola que está en el capítulo 18, versos 9 al 4. Se las voy a leer. Voy a leerla como está escrito y posteriormente voy a hacer un par de cambios. ¿Qué les parece? Dice así: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, orgullo, como justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron a un templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí, o sea, no le llegaba a Dios esa oración, oraba para sí. ¿Por qué? Porque es un hombre orgulloso. Para sí mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ahora voy a ponerle la versión de José Garmendia a Randall 1.1. Usted sabe que le hicieron advertencias y guías a Timoteo, y por eso existe Timoteo y Tito, porque el pastor le mandó al pastor un consejo. Bueno, ya, don Randall 1.1, ya, le voy a referir una parábola. ¿Cuál parábola? Habían muchos hombres que confiaban en sí mismos como justos, despreciaban a los demás. Una vez que llegaron al templo, los unos eran evangélicos y cristianos y los otros eran católicos. Había uno de los católicos que trabajaba recaudando impuestos con el gobierno, se metió en política, siendo cristiano. Pero el cristiano que se congrega con nosotros oraba de esta manera para sí mismo. ¿Vamos bien con la historia? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Señor, te doy gracias porque no soy como esos católicos que desfilan todo el tiempo para el 2 de agosto. Te doy gracias que no soy como esos estafadores de la prosperidad, Señor, que andan sacándole la plata a todo el mundo. Te doy gracias que no soy como los testigos de Jehová, Señor, que no te reconocen como Dios. Señor, te doy gracias porque ni siquiera soy como ese pastor que está al frente y que se cree que él me va a mandar a mí. Si yo no tengo que darle cuentas a nadie, no debo de darle cuentas a Dios antes que a los hombres. Primero, se quiebra el texto porque eso no es lo que está diciendo. El Señor, cuando dice
Pedro, que no debe darle cuentas a los hombres antes que a Dios, es porque le dijeron que no prediquen el nombre de Jesús. A eso se está negando, a negar a Jesucristo. Pero se somete a la autoridad, tanto es así que lo crucifican. No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Las personas que van y desfilan en las procesiones, las personas que adoran santos, las personas que dicen lo incorrecto cuando dicen que Jesús no es Dios, las personas que de alguna u otra manera hacen lo que es contrario a lo que nosotros tenemos por fe, lo que necesitan de usted y de mí no es la crítica, es la oración. Lo que necesitan de usted y de mí no es que murmuremos como se murmuró de Aarón y María. Lo que ellos necesitan y requieren de nosotros es que vayamos delante de Dios y decir: Señor, si tengo que ser luz, si tengo que ser instrumento, ayúdame, no a regañarlos, sino a que vean en mí una conducta que les motive a ellos a decir: yo quiero ser como usted, porque usted es así. No que usted diga: yo soy así, no que saque las plumas del pavo real. No, que cuando la persona llegue y se acerque a usted le diga: qué raro, porque usted paga todos los impuestos, mi hermano. Porque usted paga todos los impuestos. Porque hay que pagarlos. Porque un cristiano que no paga los impuestos y manipula los documentos es un ladrón. Así es, porque el Señor dice que debe darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un cristiano que le dan un poquito más de vuelto y después de que le dan el vuelto no se devuelve a regresarlo a la persona, es un ladrón. Porque una persona que llega a la casa después de haber abrazado a otra persona y dice: qué rica que estuvo la comida, y llega y le dice al familiar: ay sí, pero no vio, yo le dije que estaba rica, pero la verdad es que yo no la hubiera hecho así. Es un mentiroso. Porque una persona que abraza al hermano aquí y se lo come en la casa es un hipócrita. Y es porque el orgullo nos pone en esa situación. Por eso es que cuando una persona nace en una casa de un noble, y esta persona que nace en la casa de un noble lo nombran noble solo porque nació ahí, es hijo del rey, entonces es virrey. Es hijo del rey, entonces es el ministro de algún lado, solo porque nació, no porque tiene ninguna capacidad. Entonces creemos que porque nacemos en una casa de cristianos no somos cristianos. Y somos tan orgullosos que no vemos que nuestros hijos muchas veces hacen cosas incorrectas a escondidas de nosotros y los creemos cristianos y no los evangelizamos, porque nacieron en nuestra casa, los traemos todo el tiempo a la iglesia y se reúnen, cantan, pero nunca nos hemos asesorado que conozcan a Dios que conocemos. No en la mente, sino en el corazón. Y cuando crecen y se alejan y cogen el camino equivocado, decimos: ¿por qué? Porque evangelizamos a todo el mundo y no evangelizamos nuestra casa. Porque somos tan orgullosos para no entender que yo necesito y que mis hijos necesitan y que mi familia necesita de la gracia del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, la jactancia de decir: qué bien soy, qué buen cristiano soy, podría convertirse en un estado de orgullo. ¿Sabe qué condujo a Satanás a la caída? ¿Sabe cuál es el primer pecado que ha habido en la historia de la eternidad? El orgullo. No, mi hermano, fue la codicia con Eva, que dijo que codició eso. No, el orgullo, porque en los cielos Satanás era el querubín grande y fuerte, protector, dice. Los querubines tenían que proteger que nada, o tienen que proteger que nada malo le llegue a Dios en la oración, de tener eso. Porque Dios es santo y no puede llegar palabras inadecuadas delante de Él, oración inadecuada delante de Él, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es nuestro Dios. Pero Satanás, cuando se vio que era hermoso, porque es hermoso, no dejó de ser hermoso. Cuando ustedes ven un bicho ahí rojo con una cola y que huele a azufre, eso no es cierto. Él sigue siendo hermoso, Él sigue siendo sabio, solo que corrompido pero sabio, sigue siendo poderoso. No el poder de Dios, pero tiene poder, por algo nos revuelca como nos revuelca. Corrompido, pero lo tiene. Pero cuando Él estaba antes de caer, ¿sabe qué? Él se vio y dijo: qué pavo real más lindo soy. Qué manera de plumas me tengo yo, ¿eh? Luz bella me pusieron. Estrella de la mañana, así se le llama también a Satanás. A Jesús se le llama estrella de la mañana, solo que Jesús es la verdadera estrella de la mañana y Él es la copia. Parece que hubiera venido de China en un contenedor.
Pero Satanás un día se vio a sí mismo, vio sus plumas y dijo: yo quiero estar ahí. Ahí yo quiero estar. Yo quiero sentarme ahí. Y mi amado hermano y mi hermana, Jesús dice: yo vi a Satanás caer como un rayo. Porque el orgullo de lo que Dios le había dado lo había hecho creer que era mejor hasta que Dios. Así que, mis hermanos, el consejo de esta mañana es examinarnos a nosotros mismos. Quiero cerrar con esto y quiero, por favor, que mis amados hermanos y hermanas, ahí donde están ustedes, se reconozcan a sí mismos con la necesidad de ver a las demás personas con la gracia con que Dios le ha visto a usted. No quiero que se ponga música, pero le voy a hacer una invitación, porque no quiero que se muevan las emociones, no quiero que se mueva el subjetivismo, sino que delante de Dios usted diga: sí, Señor, yo me reconozco necesitado de ti y necesitado de tu gracia, para poder ser delante de los demás un buen testimonio de lo que tú quieres que sea. Así que si usted quiere que oremos por usted, venga conmigo al frente y vamos a orar por usted y por mí. Vamos a orar en conjunto para que Dios nos guíe en esta mente y este corazón orgulloso a ser mansos y humildes de corazón como lo es Él. No hay música, es usted y el Espíritu Santo, y es diciéndole a usted que venga al frente y se reconozca pecador, y yo me reconozco pecador delante de Dios. Dejamos las emociones en los asientos y venimos con una convicción de fe de que necesitamos de nuestro amado Señor Jesucristo, y que no hay nadie ni hay nada que pueda salir adelante si no es por su gracia, y que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino que vean su gracia. Las emociones son engañosas, el corazón es engañoso, pero el Espíritu Santo nos demanda hoy que vengamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, y le digamos: Señor, ayúdanos a respetar a las autoridades, ayúdanos a respetar lo que tú demandas, ayúdanos a obedecer tu voz, sin necesidad de ser motivados con nada más que la gratitud de que Jesús muriera, resucitara por usted y por mí. No necesitamos nada más que eso. No necesitamos ninguna motivación, solo necesitamos decirle: gracias, Señor Jesús. Nuestro pastor va a orar por nosotros. Gracias, pastor. Gracias. Así que alguien en su corazón, hermano, repita conmigo: Señor, en esta mañana reconozco que en muchos momentos de mi vida actúo con orgullo. Espíritu Santo, muéstrame cada uno de esos momentos para reconocer lo que no debo hacer, lo que no debo actuar. Señor Jesús, enséñame a ser manso y humilde de corazón, como tú lo eres y como lo fuiste mientras estuviste en un cuerpo. Señor Jesús, solamente tú, Espíritu Santo, puedes hacer esa obra en mí, para que todo orgullo salga de mi vida, para que aprenda a actuar con mansedumbre cuando puedo creer que me puedo tomar la venganza en mis manos. Que más bien demuestre que soy un hijo tuyo, dando amor a quien no me lo da. Todo esto lo pido en el precioso nombre de ti, Jesús, y te doy gracias. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey, y te exaltamos. Amén. Pueden volver a su asiento, amada iglesia.